Bien. ¿Ya te apuntaste para las vacunas? Claro, que ahorita me voy a ir. Están vacunando. Un segundo, doctora, es que mi compañero Sadiel está teniendo problemas con su sesión. ¿Qué? Ya, ¿sí me escucha? ¿Se escucha bien o no? Te escucho como muy lejos. No sé si sea yo. A ver, ¿Quién estaba hablando, Alan? sí estaba diciendo que un momento es que mi compañero Sadiel, que es el que comienza, apenas se está conectando. Ya no tarda un par de segundos y ya comenzamos. Perfecto. Mucho de diabetes. ¿Qué pasó? ¿Nada? Sí, es que nos dijo que estaba iniciando sesión, pero, que ya está. Ya. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar el tema ahora sí de diabetes mellitus. La que sigue, por favor. Bueno, la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia, de los efectos de la secreción y la acción de la insulina o de ambas. Existen muchos procesos fisiopatológicos involucrados en la aparición de esta y varían desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. La base de todas estas alteraciones metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos blancos, y pues esto último pues es resultante de la vía involucrada de la insulina como una hormona. Bueno, la diabetes pues es multifactorial, que va a depender desde los estilos de vida, hábitos, enfermedades, etcétera, y por otra parte también de la genética y de otras enfermedades adyacentes.
La que sigue, por favor. Perdón, ¿sería posible que te retires el cubrebocas? No te escucho muy Es bien, que pero no, no sé si puedes, porque no sé no, si estás no. en lugar público. Sí, es un lugar público. Ah, no, entonces no, olvídalo. Ok. La que sigue, por favor. Bueno, para hablar sobre la epidemiología, pues como ya les había comentado el día de ayer, es una enfermedad muy frecuente, tanto en el mundo como en el país. Se calcula que aproximadamente se encuentran 347 millones de personas que padecen cualquier tipo de diabetes y se estima que para el 2030 puede incrementar incluso hasta el doble. Bueno, en México la diabetes es el segundo lugar de defunciones al año y llega a causar un promedio de 70,000 muertes anuales. También como dato, la diabetes tipo 2 es la más predominante tanto en México como en el mundo y es aproximadamente alrededor del 90% de los casos. Y en México va a ser más, hasta el 99%. Y hablando sobre diabetes gestacional, que más adelante vamos a hablar, es aproximadamente en México el 7% de todos los embarazos llegan a presentar esto. La que sigue, por favor. Hablando sobre la prevalencia de la diabetes tipo 1 en México, va desde el 99% va a pertenecer a la diabetes tipo 2 y otras, y el 1% va a ser perteneciente a diabetes tipo 1. Se estima que aproximadamente en México en el 2017 se observaron 16,534,200 casos y pues como el 1% sería 165,342 aproximadamente. Entonces pues es un número bajo, pero de todas maneras es importante. La que sigue, por favor. Hablando sobre la clasificación, más adelante vamos a hablar un poco más sobre las que quedaron pendientes ayer. Bueno, la diabetes se va a dividir en 4 específicamente. La diabetes tipo 1 o autoinmunitaria, que es debido a la destrucción de células beta pancreáticas, que generalmente va a conducir a una insulinodeficiencia, incluida la diabetes autoinmune, que se va a presentar en los adultos. Antes se relacionaba más la diabetes tipo 1 hacia los niños y adolescentes, pero se ha visto que también puede ser diagnosticada incluso hasta en la edad adulta. La diabetes tipo 2, que va a ser también llamada la no insulinodependiente, que va a deberse a una pérdida progresiva de las células beta del páncreas y una secreción de insulina, que va a ser deficiente. Perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero la diabetes mellitus tipo 2 es inicialmente con una resistencia predominante a la acción de la insulina. Sí, es lo que... La historia natural de la enfermedad, durante el tiempo, con los años, podemos tener una pérdida progresiva de la secreción de insulina. Esto es importante recalcarlo porque cuando los pacientes empiezan con diagnóstico de diabetes tipo 2, pues bueno, el tratamiento inicial precisamente no es insulina, pero con el tiempo puede ser que tengan precisamente una pérdida de la secreción de insulina y entonces tenemos que combinar al tratamiento insulina, ¿sale? Esto para no confundirnos, porque definitivamente sí, el diagnóstico principal pues es resistencia, no es deficiencia, ¿sale? Sí, y esta pues va a estar asociada más hacia un peso corporal excesivo y la inactividad física o el sedentarismo. También tenemos a la diabetes gestacional, que va a ser la epiglucemia que aparece y desaparece en el embarazo, por lo general de las 24 a las 28 semanas, y aproximadamente el 50% de las mujeres que padecen diabetes gestacional en el embarazo van a padecer diabetes tipo 2 en los próximos 5 años después de esto. La que sigue. Estos son los otros tipos específicos de diabetes mellitus que también entran en la clasificación. Vamos a tener en primer lugar a la diabetes por defectos genéticos de las células beta,
que va a ser producidas por mutaciones en genes que regulan la función de las células beta y se va a caracterizar por el deterioro en la síntesis o en la secreción de insulina como un defecto mínimo o nulo en su acción de estas. Vamos a tener varias, como lo son los defectos de cromosoma 20, HNA alfa, o también llamado antes MODY, y pues existe MODY 1, MODY 2, MODY 3, etc. También vamos a tener los defectos por defectos genéticos en la acción de la insulina, que son enfermedades de muy baja frecuencia, caracterizadas por presentar severa insulinoresistencia. Va desde las diabetes lipotróficas, lipodistrofias, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas se van a caracterizar por la desaparición generalizada del tejido adiposo y las diabetes como la diabetes mellitus no cetósica, la hipertrigliceridemia, descenso de colesterol, HDL, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, etc. También tenemos las enfermedades de páncreas exócrino, que van a ser como la pancreatitis, neoplasias de páncreas, fibrosis quística, estas enfermedades que pues nos van a afectar toda la secreción exógena del páncreas. También vamos a tener a las endocrinopatías, que pues van a ser varias afecciones, como lo es el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el aldosteronoma, el exceso de cualquiera de las hormonas que van a antagonizar la acción de la insulina, como el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón, la epinefrina, que nos puede producir una hiperglicemia. También vamos a tener las diabetes inducidas por fármacos o drogas o sustancias químicas en general. Como sabemos, pues varios fármacos pueden inducir trastornos en el metabolismo de los carbohidratos por diferentes mecanismos. Pueden precipitar a una diabetes en individuos predispuestos que ya tienen alguna alteración en la secreción o en la acción de la insulina. Ciertas toxinas, como lo son la streptocina y la pentamidina, pueden dañar también de forma permanente a las células del páncreas. También pueden ser por infecciones, pueden ser como la rubiola congénita, también como el citomegalovirus, como el coxsackievirus y el adenovirus, que nos pueden llegar hacia una diabetes. También tenemos formas poco frecuentes de diabetes mediada inmunológicamente, que van a ser las diabetes que se pueden asociar a múltiples enfermedades autoinmunes con diferentes etiologías, pero nos va a llevar hacia una insulinitis similar a la que va a ser en la diabetes tipo 1, que más adelante vamos a ver el proceso fisiopatológico. Y también, pues, en esta misma clasificación se tienen como otros síndromes genéticos que se van a asociar hacia la diabetes, como lo es el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el de Turner, y otros que se va a acompañar hacia una mayor posibilidad de desarrollar esa enfermedad. La sigue, por favor. Ok, ya sigo yo, nada más que voy a apagar mi cámara para que no se trabe lo menos posible. ¿Ahí me escuchan bien? No me escucho alejado. Te escucho más lejos que a tu compañero ahorita. Es que estoy en la computadora, por lo general estoy en otro dispositivo, pero ahorita como estoy compartiendo, a lo mejor y es por eso. Pero te escuchas bien. Ok, bueno, voy a iniciar primero, con la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a revisar su fisiopatología. Como Santiago ya lo había mencionado, que en rasgos generales, lo que se trata de la diabetes mellitus tipo 1 va a ser en la destrucción de las células beta pancreáticas. Esta destrucción va a ser mediada por autoanticuerpos, por lo tanto se considera una enfermedad autoinmune. Recordemos que las células beta pancreáticas son las encargadas de la producción de insulina y se encuentran en los islotes de Langerhans. Ahora vamos a ver que, la susceptibilidad o cuáles van a ser los procesos por los cuales un paciente puede desarrollar diabetes mellitus tipo 1, pues puede ser por susceptibilidad genética o también puede ser desencadenado por agentes ambientales que los vamos a ir revisando ahorita un poco más adelante. Ahora bien, el proceso de la diabetes mellitus se va a desarrollar en un periodo prolongado
ya sean meses o años, en el cual los sujetos pueden pasar esos periodos asintomáticos. Vamos a ver que primero la predisposición genética. Bueno, la predisposición genética vamos a tener un polimorfismo de múltiplos genes que pueden influir en el riesgo del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Realmente son bastantes genes, pero principalmente les puse algunos de los que se mencionan. A pesar de la disposición, bueno, de la predisposición genética, no son los únicos que van a tener una participación activa en el desarrollo de la diabetes, como puede ser el caso de los MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Que bueno, principalmente participan solamente los alelos, que son los antígenos leucocitarios humanos, que van a tener un efecto directo en el desarrollo de la diabetes mellitus. En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad, la fisiopatología lo divide en dos, en los genes que participan del MHC y los genes no MHC. Los genes MHC tienen un papel importante, como se ha mencionado, principalmente aquellos que se encuentran en la región de HLA en el cromosoma 6. Estos genes van a codificar a moléculas del MHC2, que bueno, si recordamos un poco de inmunología, el MHC2 se encuentra principalmente en la superficie celular de las células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos o las células dendríticas. La unión del antígeno por el MHC lo que va a permitir es que se presenten los receptores de antígeno en las células T, que bueno, las células T van a ser las principales células que van a estar involucradas en el proceso autoinmune destructivo de las células beta pancreáticas. Ahorita lo voy a profundizar un poco más cuando hable de la fisiopatología de lesión pancreática, pero quiero que se queden con eso. Lo siguiente van a ser los genes no MHC, que esto habla acerca de los genes que tienen una herencia poligenética, que aunque sí son importantes, realmente se necesitan, no son suficientes como para producir por sí solos o desencadenar diabetes mellitus tipo 1. La siguiente, soy yo. Luego vamos a tener a la autoinmunidad, que como les he mencionado es una enfermedad autoinmune. Obviamente vamos a tener la participación de autoanticuerpos, que ya les he mencionado algunos, como va a ser los Zika, que son los autoanticuerpos de células de islotes. Sin embargo, también vamos a tener la participación de autoantígenos, que van a ser el blanco diana de estos autoanticuerpos. En la tabla derecha, arriba de líneas verdes, les puse los principales autoantígenos que tienen la participación en la diabetes mellitus 1, y como rasgo característico vemos la participación de la insulina, que esto puede ser explicación de por qué hay una reacción propiamente contra las células beta pancreáticas. Otra porción, vamos a hablar un poquito más de la inmunidad celular, que bueno, la inmunidad celular pues va a tener la participación principal en la destrucción de estas células, y principalmente se va a deber a la existencia de las inmunoglobulinas G, que están dirigidas a epítopos de autoantígenos. Esto explica la participación o la influencia de la participación de los linfocitos T en la respuesta autoinmune. Y por último vamos a tener a los factores ambientales. Que bueno, los factores ambientales, vamos a tener algunos virus, algunas enfermedades virales. Principalmente vamos a tener a los enterovirus, en particular el Coxsackie-virus, que se asocia a a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. La otra porción vamos a tener la exposición temprana a la leche de vaca, principalmente por la lactoalbumina, que bueno, esta va a tener una reacción cruzada contra los Zika 1. ¿Es tuyo, Alan? ¿Mande? Perdón, ¿el perrito es tuyo? Sí, perdón, es que no se calla. Quiere hablar en la sesión también. Bueno. Okay. Un momento, a ver, deje el... Creo que quiere participar. Sí, perdón, le dije a mi hermana que lo metiera. Una disculpa. Bueno, por último vamos a tener niveles bajos de vitamina D, que igual tiene una participación activa en la diabetes mellitus tipo 1, principalmente en la activación inmune. Y ya, bueno, voy a pasar a la fisiopatología de la lesión pancreática, de las células beta pancreáticas en diabetes mellitus tipo 1, que bueno, me costó un poquito encontrarlo, la verdad, y no sé si esté completamente bien, pero lo encontré en un par de artículos, y principalmente se abordan lo que van a ser los procesos inmunológicos contra las células beta pancreáticas, así como las vías que van a estar activadas en este proceso. Las dos principales vías van a ser la vía de las perfurina-grancina y la vía del hígado Fas. Vamos a ver que, bueno, en la vía de las perfurinas-grancinas,
vamos a tener principalmente que van a ser inductores apoptóticos sintetizados por los linfocitos T y por los natural killer, que vamos a tener las perforinas, grancinas y citocinas proinflamatorias, que principalmente nos destaca la citocina 1. Y por otro lado vamos a tener a la vía del ligado Fas, que bueno, la vía del ligado Fas se localiza como una proteína integral en la membrana de las células T, y esto va a reconocer este Fas va a reconocer al receptor de la muerte, que es propiamente su receptor. Este receptor de la muerte, que va a ser el CD95, es el que está implicado en la apoptosis de las células de las células beta pancreáticas, y es el que está implicado en el desarrollo de la diabetes tipo 1, y también mencionaba en la diabetes tipo 2. Y otro más que desarrolla a la destrucción o a la lesión de las células beta pancreáticas es el exceso crónico de glucosa, el cual va a generar una toxicidad de las células beta pancreáticas, una glucotoxicidad. Esta glucotoxicidad va a involucrar la activación de apoptosis por el receptor que les había mencionado, por el receptor Fas o receptor de la muerte. Esto por un aumento de la interleucina 1, que va a ser dada por la vía de las perforinas grancinas. Este aumento de la interleucina 1 va a sobreexpresar a Fas y va a generar apoptosis y daño a la célula beta pancreática. Voy a pasar ya al cuadro clínico. ¿Hay alguna pregunta, duda? Nos faltaría nada más hacer un comentario. Regrésame un poquito a tu diapositiva, la anterior, a ver si se puede, chicos. Me parece que es la anterior. A ver. ¿Ahí está? Aquí está, mira. En los factores ambientales, donde está el Coxsackie virus, resulta que en especial el Coxsackie tiene un mecanismo como que engaña a la superficie de la célula beta y tiene un comportamiento semejante a la célula. Entonces se puede llegar a meter y lesionar a la célula. Ese mecanismo se llama mimicridad molecular, para que cuando tengan oportunidad lo lean, porque en realidad ninguno de los mecanismos está totalmente demostrado, ¿sí? Por eso están tantos datos aquí en esta diapositiva, pero en realidad, en relación a la lesión que pudiera llegar a ocasionar el virus y por qué se considera que es un factor medioambiental, resulta que es por eso, porque estos virus tienen la facilidad de engañar a la célula y se pueden meter y lesionar directamente a la célula beta. Ese mecanismo se llama mecanismo de mimicridad o de parecido o de mimetismo, para que lo lean así, molecular. ¿Sale? Ahora sí. Ok, sí. A ver. Bueno, voy a pasar al cuadro clínico, que bueno, el cuadro clínico realmente es un poco complicado de diferenciar en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pero sin embargo va a seguir, bueno, la diabetes tipo único se va a causar, o bueno, se va a caracterizar por una hiperglucemia sin acidosis, que es la presentación más común de diabetes mellitus tipo 1, sobre todo diabetes mellitus tipo 1 infantil. Dentro de la sintomatología que refiere el paciente va a ser la poliuria, que bueno, esto ocurre cuando hay una concentración de glucosa en suero que es significativamente. Otra de ellas, bueno, en el caso de la poliuria también se va a presentar como una nicturia o como una incontinencia diurna. La otra sería la polidipsia, que bueno, a pesar de la hipovolemia que va a presentar este tipo de pacientes, no vamos a tener signos de deshidratación, o sea, no vamos a tener mucosas secas o disminución de la turgencia, cutánea. Y por último vamos a tener la pérdida de peso, que bueno, la pérdida de peso es el resultado de la hipovolemia y el aumento del catabolismo en estos pacientes. Voy a pasar al diagnóstico, que bueno, el diagnóstico se basa primeramente en dos pasos, ¿no? El primer paso es la identificación de la diabetes y el segundo paso es la diferenciación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, de acuerdo a la presentación clínica y al laboratorio. En este caso, esta tabla la saqué, dice criterios de la Asociación Mexicana de Diabetes, y principalmente se basa en los criterios como de laboratorio, por decirlo así, porque se basa en las mediciones de glucosa sanguínea y de hemoglobina glucosilada.
En la primera porción tenemos que tiene es la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, que esa se utiliza más, pero para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que se va a abordar un poquito más adelante. Después tenemos lo que va a ser la medición de glucosa plasmática en ayuno, con un ayuno mayor o menor a 8 horas, y si se toma y tiene una concentración plasmática mayor a 126 miligramos sobre decilitro, eso también otro punto de diagnóstico hacia el diabetes mellitus. El siguiente va a ser la glucosa plasmática, pero esto se hace a través de la curva de glucosa, que si recordamos en la curva de glucosa, lo que se va a dar, con una diferencia de 2 horas, se le va a dar 75 gramos de glucosa disuelta en agua y se le va a medir la glucosa plasmática. Si refiere una glucosa plasmática mayor a 200 miligramos sobre litro, igual es otro punto de diagnóstico. Y por último, tenemos a los pacientes que tienen ya una sintomatología hiperglucémica y se les hace la medición aleatoria de glucosa y esta sale mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La siguiente. Ahora voy a abordar lo que van a ser las propiamente el tratamiento, pero para esto se da... Sí, ¿qué pasó? Fíjate que el tema de diabetes, algunas cosas son como muy comunes, ¿no? Para los 4 grupos de diabetes. Ejemplo, los criterios diagnósticos, excepto en la mujer con diabetes gestacional, difiere un poco, ¿sale? Pero en el caso de los criterios diagnósticos, me gustaría que estos los abordáramos como de manera general para todos. En el caso de la diabetes tipo 1, nos falta agregar sobre diagnóstico. Me dices que el cuadro clínico se puede presentar asintomático. Sí, de hecho, en la mayoría de los pacientes se presenta asintomático Pues durante no. En la diabetes tipo 1, el cuadro clínico que se desarrolla precisamente es una complicación aguda del paciente diabético tipo 1. ¿Cuál es? No entiendo la pregunta, doctora. Ellos debutan, la mayoría de ellos pueden llegar a debutar con esa complicación aguda de la diabetes tipo 1. Solo estamos hablando de tipo 1. ¿Cuál sería, Ala? Bueno, pues había mencionado que era la hiperglucemia sin acidosis. Que había leído, creo que era la cetoacidosis, ¿no? Me parece. Exacto. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda. Ajá. Se me están desconectando muchos y les voy a pedir, por favor, que si no quieren que empiece a pasar asistencia, procuren estar conectados. A ver, Carolina. Dime, ¿qué más, Carolina Peña, qué más nos agregarías al diagnóstico en relación a la diabetes tipo 1? El cuadro clínico de un paciente con diabetes tipo 1 es rápido, es súbito, se instala súbitamente. No son pacientes que pasan muchos años con hiperglucemia, al menos como el diabético tipo 2, donde tolera muy bien la hiperglucemia y puede pasar tiempo sin diagnóstico, ¿sale? Pero en estos pacientes en especial, bueno, primero pues se puede diagnosticar con un cuadro clínico de una complicación aguda, que es la cetoacidosis. Por supuesto que estos criterios de la Asociación Americana los vamos a utilizar como criterios diagnósticos para ellos, pero estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Agréganos más cosas al diagnóstico. Pues podría ser esta característica clínica de hipoglucemia que se va a presentar más en estos pacientes. ¿De qué, Caro? Bueno, ¿sí me escuchó? Ahí te escucho mejor. Sí, a ver. Que sí podría ser más esta característica de hipoglucemia en estos pacientes, además de las manifestaciones clínicas que nos había comentado mi compañero. Van a tener hiperglucemia, no hipoglucemia. Van a tener hiperglucemia, ¿sí? Pero estamos hablando de una enfermedad autoinmune. ¿Qué más necesitas para hacer diagnóstico de diabetes tipo 1? ¿Esos pacientes tienen deficiencia de insulina o tienen exceso de insulina? Exceso. ¿Exceso? ¿Quién dijo exceso? No, deficiencia, ¿no? Sí. Quiero ver quién habló.
Vamos a ver, Jessica Santos, agréganos más cosas al diagnóstico. A ver, por favor. También podría ser polidipsia, poluria. No. Todo eso lo van a tener todos los que tienen hiperglucemia, ¿eh? Así sea por una pancreatitis o una diabética gestacional que está descontrolada, pues va a tener esos síntomas, ¿sí? No. Diagnóstico específico de diabetes tipo 1. Específico. ¿Qué es específico del diabético tipo 1? Que no tienen los demás grupos de diabetes. ¿Qué necesitamos extra para el diagnóstico?